Bueno, nuestra invitada de hoy, y me tocó presentar a mí porque yo soy culpable, o uno de los culpables de que sea, es Maylin González del Instituto Humboldt de Bogotá, Colombia. Dijo que se iba a presentar sola, así que no la voy a hacer muy larga. Eh, a Maylin la conozco porque los dos participamos de un proyecto que se llama, bueno, no me acuerdo del nombre largo, pero la sigla es Nefineo, que es sobre redes de interacción planta-hongo en el neotrópico. Y nos conocimos hace poco en Francia para la última reunión del proyecto. Estamos trabajando en Maylin hizo la carrera de grado en Lausanne, en Suiza, después hizo un doctorado en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, en Francia, en un laboratorio que hacen muchos estudios tropicales, estuvo trabajando en varios lugares del neotrópico y después finalmente se asentó de nuevo en Colombia y en Instituto Fútbol. Y bueno, nos va a contar un poco sobre su trabajo, así que te dejo que te sigas presentando. Gracias. No, pues buenos días. Realmente un gusto estar con ustedes y sabiendo que están súper ocupados en esta semana previa al Congreso de Ecología. Me hubiera encantado estar en el Congreso de Ecología, pero pues no lo lograba. Estoy aquí en un proyecto de movilidad que era sobre cambio climático y biodiversidad que estábamos trabajando. Tú también eres parte de ese convenio de Clima Suite. Entonces eran investigadores de Argentina, de Perú, de Colombia y de Francia y estamos haciendo intercambios entre los países para tratar de montar un proyecto conjunto y ver pues, sinergias posibles. Ahí la única dificultad que hubo es que el proyecto se ganó hace 4 años, se acabó hace 2 y a mí me entró la plata este año. Entonces, solo para que encontremos similitudes en nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho igual la oportunidad de poder venir, conocerlos. Mi intención el día de hoy es contarles un poquito del instituto en el que trabajo, dar un brochazo rápido un poco de las líneas de trabajo que tenemos y en particular las que yo manejo, pero más con la intención de que, pues si alguno de ustedes ve algún interés particular de colaboración a futuro, pues lo conversemos. Entonces, Maylin González, bióloga, trabajo en el Instituto Humboldt en Bogotá, no tiene nada que ver con institutos Humboldt externos a este que queda en Colombia. El Instituto Humboldt es un sitio muy particular porque hace parte del Sistema Nacional Ambiental. O sea, nosotros tenemos el Ministerio de Ambiente y ese Ministerio de Ambiente tiene estas 5 instituciones que están acá, que son como los asesores científicos del ministerio. Entonces, nuestro rol real es hacer un puente entre la academia y la autoridad ambiental. Entonces, la investigación que llevamos a cabo tiene que ser una investigación muy dirigida a preguntas aplicadas y de gestión en el país. Y no podemos dirigirla solo con nuestro interés, sino que se inscriba y responda a contextos pues, de conservación en particular o de gestión. Desde el instituto manejamos, y esto es como para que se hagan una idea un poco de los equipos de trabajo que tenemos, aunque la mayoría de los profesionales son biólogos, tenemos antropólogos, sociólogos, economistas, matemáticos, porque es una institución que tiene como misión la biodiversidad, o sea, es el Instituto de Biodiversidad de Colombia, a escala continental. Entonces, territorial, terrestre y acuática, agua dulce. Tenemos otra institución aparte que se encarga de lo marino y otras instituciones que se enfocan más en la Amazonía o en el Pacífico. Desde el Humboldt nuestra misión territorial es conservar las áreas de singularidad ecológica. Entonces tenemos una serie de ecosistemas que han sido priorizadas como para su conservación. Entre esos está el bosque seco tropical. El bosque seco tropical en Colombia hoy en día mantiene el 8% de su extensión original, entonces es uno de los ecosistemas más amenazados que hay. Y el otro ecosistema que trabajamos mucho es el páramo, que es en alta montaña, no sé si están familiarizados o no, pero pues es un ecosistema que para nosotros es clave por la producción de agua y porque tiene una serie de conflictos socioambientales en cuanto a las actividades que se llevan ahí a cabo. Trabajamos en sistemas productivos biodiversos, entonces mucho trabajo conjunto, por ejemplo, con la industria de hidrocarburos, con la industria ganadera y estamos acercándonos cada vez más de pronto a federaciones agrícolas, tratando de que parte de lo que ellos operan en el territorio
lo hagan de una manera en que se incorpore más la parte ambiental. Y hoy les voy a contar un par de cositas sobre todo del sector de hidrocarburos. Y biodiversidades tenemos 6 ciudades seleccionadas en el país donde se prioriza el trabajo conjunto como con los secretarios de planeación para que la ciudad se vuelva un poquito más sostenible. Hay equipos de personas trabajando en todo lo que llamamos bioeconomías, o sea, en Colombia, no sé acá, pero en Colombia esa es la moda actual. Es cómo vivimos de nuestra biodiversidad, cómo se desarrollan los modelos de negocios asociados pues a plantas útiles, al turismo científico. Hay un equipo muy importante de apropiación social del conocimiento y esto me parece interesante porque desde el Instituto sí tenemos como la obligación de estar todo el tiempo pensando cómo conectar a la sociedad, ¿sí? Cómo conectar a la gente fuera del ámbito científico, cómo hacer que nuestro mensaje vaya más allá de los colegas e incluso de la autoridad ambiental. Entonces la parte como de ciencia participativa es clave. Y herramientas de políticas públicas, hay también un equipo de personas, por ejemplo, leyéndose las leyes que van a pasar al Congreso y diciendo, bueno, hay algún comentario desde lo ambiental acá, esto puede convertirse en un incentivo perverso de alguna manera, entonces es como un observatorio de política desde lo ambiental. Suena muy bien, la realidad nuestra es que cuando nos llegan los correos es como, no, ¿con quién puede esto? ¿Pasó? ¿No pasó? Pero bueno, cuando uno sabe que hay cosas muy cercanas tal vez al quehacer, ya se sienta uno a opinar, pero solo por darles una idea, a nosotros nos han invitado como expertos a hablar a la Corte Constitucional en conflictos que hay, por ejemplo, entre comunidades indígenas y petroleras. Y entonces le piden al Humboldt venir como experto para decir desde la biodiversidad qué se sabe y cuál es la opinión. O sea, entonces es como una asesoría científica neutra. Bueno, el instituto tiene muchas divisiones. La dirección de conocimiento tiene alrededor de 6 centros, que va desde la generación de los datos hasta el procesamiento y ya el equipo de personas que sacan los indicadores y que manejan las plataformas, que son más pues las plataformas, por ejemplo, de consumo de información biológica. Cuántas especies hay en el país, dónde están, en un polígono determinado, por ejemplo, qué áreas protegidas están o no. Pero yo hago parte del equipo que está más a la base de la generación de la información. Es el Centro de Colecciones y Gestión de Especies. En este centro tenemos 3 líneas de trabajo. Especies de interés, que es un equipo trabajando sobre todo con especies exóticas, amenazadas, las listas rojas de la UICN, las especies invasoras. Yo no sé si han oído hablar de el problema que tenemos con el hipopótamo en Colombia. Sí, sí. Ese siempre llama la atención, pero es porque el hipopótamo es en Colombia. Bueno. Escobar, ¿no? Pues Escobar trajo 4. Esos 4 cuando Escobar murió, pues salieron al Magdalena y se empezaron a reproducir. Pero hoy en día se piensa que otros narcos trajeron otros hipopótamos a otros puntos y las poblaciones se fueron comuniendo. Entonces, en este momento son más de 170 hipopótamos. Es declarada especie invasora, ya hay un plan de manejo y de gestión, pero nadie quiere matar un hipopótamo, entonces los hipopótamos siguen creciendo. O sea, por más de que la instrucción sea que se debe manejar la especie, ahorita lo que hacen algunos es que hacen esterilizaciones. Son costosísimas. Y no, pues, o sea, no da como por la tasa de reproducción, no es una medida sostenible, pero es impopular también el ir y matarlos. Entonces, bueno, hay pueblos en Colombia turísticos alrededor del hipopótamo. Hay sitios donde hay una estatua del hipopótamo en la mitad del pueblo y la gente vive de que otros vengan a ver el hipopótamo. Entonces, sí, son problemas que por no atenderlos a tiempo se salieron un poco de control. El equipo de colecciones biológicas, yo les voy a hablar un poquito más, y el de genética, que es el que lidero yo. Entonces, nosotros tenemos las segundas colecciones más importantes del país. Estos son los registros de donde vienen nuestros especímenes. Aquí quería mostrarles era que toda la parte, esta es la Amazonía colombiana, el Pacífico, y esto viene siendo Orinoquía, más Caribe, pero entonces solo como para que vean que la mayor concentración de datos pues está sobre todo en la parte andina, ¿no? Amazonía tiene el problema de acceso, o sea, realmente no tenemos rutas. Nosotros tenemos un avión que va de Bogotá a Leticia, pero todo esto es sin carretera por el momento, y pues ojalá se quede hace un tiempo. Y el Pacífico es más por conflictos sociales, ¿no? Nosotros
En Colombia igual tenemos una historia de conflicto armado muy fuerte que ha impedido que muchas de las áreas del país pues hayan sido exploradas en ese sentido. De las colecciones biológicas, pues tenemos las colecciones clásicas. De por sí el curador de entomología en nuestra colección, don César Menta, se formó aquí. Por ahí les mando un cafecito. Sí. Estaba feliz, dice que el otro año viene, entonces bueno. Pero tenemos 4 colecciones que son bien particulares: una colección de huevos, una colección de semillas, una colección de sonidos y pues la colección, digamos, con la que más trabajo yo, que es la colección de tejidos. Entonces, desde el año 98, pues con una donación de la Moore Foundation, nos llegaron unos tanques de nitrógeno líquido y ahí se empezaron a preservar tejidos biológicos provenientes de todas las expediciones que hacía el instituto. Tenemos principalmente representados aves y plantas, pero pues la idea es que haya todo tipo de organismos, excepto microorganismos. Microorganismos sí no tenemos en esta colección. Pero entonces digamos que es una fuente muy importante para el trabajo genético y para todas las colaboraciones a escala de país. Es una, o sea, es una colección que funciona como una plataforma abierta, sobre todo para los estudiantes que requieren hacer estudios de genética, si no tengan que ir a colectar, sino que tengan esto ya como un insumo. Se ha tratado de fortalecer mucho ese intercambio, ese enriquecimiento. Ya desde lo que hago yo en particular en mi equipo, pues tenemos como 4 grandes líneas de trabajo y dependen mucho del contexto. Solo para darles una idea, realmente la financiación que tenemos nosotros es del Ministerio de Ambiente. Hay una financiación que llega y paga mi salario, pero de ahí todos los proyectos que se lleven a cabo son proyectos para los cuales nosotros tenemos que buscar recursos, ¿sí? Entonces no tenemos como esta es la línea y esta es la financiación permanente, sino es contexto dependiente según las necesidades y las posibilidades que vayamos encontrando. Pero nosotros hemos venido trabajando mucho en buscar reducir como esos vacíos de información genética que hay para Colombia. Ahorita les doy unas cifras. Lo hemos hecho principalmente a través de la iniciativa Barcode. ¿Sí? Sé que no sé si para todos es familiar o no, ahorita les comento un poquito, pero hemos encontrado como en esa iniciativa de códigos de barra N la manera de realmente generar capacidades en los estudiantes, en las personas, como llevar un mensaje fácil alrededor de la genética, porque pues tiene muchas aplicaciones. Trabajamos en ADN ambiental, entonces principalmente por eso conocí y trabajo tanto con Melanie y se armaron como los proyectos alrededor, porque nos interesa mucho, por ejemplo, posicionar en el país métodos costo eficiente de monitoreo, pensando en que a futuro las empresas van a tener que llevar a cabo un montón de monitoreos biológicos y que no siempre es viable el hacer el desplazamiento de un conjunto de expertos a un territorio dado con cierta frecuencia. Entonces sí queremos como poner a punto tanto los protocolos en términos de los esfuerzos de muestreo como en los costos para el país de llevarlo a cabo. Eso lo hacemos en agua, suelo y sedimentos. Tenemos algunos trabajos más en articulación con otros equipos de genética de poblaciones, especies emblemáticas como el oso andino o plantas medicinales, por ejemplo, que estén en estado crítico pues de extinción, pero entonces eso sí lo trabajamos muy en conjunto. Y pues realmente lo que era la parte de mi formación científica inicial, que era toda la parte de diversidad filogenética, entonces ecología de comunidades, y esto lo hemos venido haciendo para el ecosistema de páramos como para el ecosistema de bosque seco tropical. Hoy les voy a contar pues algunas cositas de los 2 primeros. Esto es solo para darles una noción. Colombia pues es uno de los países mega diversos. Esta es como nuestra cifra oficial actual de número de especies, con una diversidad de ecosistemas enormes. Tal vez los más parecidos acá, tenemos desiertos y tenemos bosque seco tropical, lo más comparable, aparte obvio de los Andes. Cuando nosotros empezamos yo llegué a Colombia en el año 2010 y en ese momento hacer investigación en genética era prohibido, porque teníamos unas restricciones de la comunidad andina. Estaba Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, creo que Venezuela también, que no estoy ahorita segura, y para poder hacer estudios de genética, aunque fuera un barcode, teníamos que pedirle permiso al Ministerio de Ambiente, y cuando se lo pedimos nosotros, que somos parte del Ministerio de Ambiente, al Ministerio nos demoramos 3 años en obtener permiso. Entonces la investigación en genética estaba absolutamente pues atrasada. En ese momento yo había hecho una revisión de qué tenía datos genéticos en el país y era máximo el 5% de las especies de cualquier grupo biológico tenía algún tipo de dato genético en una base pública.
Ya en estos momentos, por ejemplo, para anfibios, tenemos casi el 45% de las especies de anfibios que tienen al menos una secuencia genética. Entonces, esto para nosotros se volvió como un indicador de ese tipo de investigaciones en el país, ¿no? Aunque es súper sencillo, porque es cualquier tipo de secuencia genética asociada. No sé cómo están ustedes en Argentina, pero pues nosotros ahí vamos en este avance. Entonces esto para nosotros es como, bueno, hay una necesidad de enriquecer las bases de datos, sobre todo porque toda la parte de ADN ambiental quisiéramos que tuviera como esa salida un poco más tangible de listados de especies, acceso a la tecnología. En estos años hemos visto cómo la tecnología, digamos, ha ido llegando a nuestros laboratorios, pero sigue siendo costoso y estamos optimizando los procesos, pues, como para nuestras realidades. Y hemos visto la necesidad también como de articular a estos esfuerzos otros sectores de la sociedad. Entonces nosotros tratamos de no depender mucho del Ministerio de Ciencia, porque el Ministerio de Ciencia casi nunca tiene recursos. Entonces es que otros actores fuera de los ministerios del Ministerio de Ciencia pueden de pronto facilitar esta generación de información. Entonces trabajamos mucho con esta iniciativa de Barcoding, donde la idea es que pues, generamos esas bases de referencia genética a partir de pronto de especímenes que hayan sido bien identificados en las colecciones biológicas. Lo hacemos mucho a partir de las expediciones que tenemos desde el instituto, y pues tenemos una red nacional que se llama iBor Colombia. Entonces ahí articulamos como los expertos en diferentes grupos biológicos para que apoyen la generación de esta información. Estamos todo el tiempo haciendo cursos, seminarios, pero aquí lo que les quería realmente comentar es que muchos de estos cursos y seminarios los dirigimos a personas que de pronto nunca van a volver a un laboratorio, que son la policía, funcionarios del Ministerio de Ambiente, la Fiscalía, pero donde nosotros sentimos que ellos deben entender la importancia de esa información, lo que implica, lo que cuesta, para que por un lado promuevan su aplicación o no y la financien. ¿Sí? Entonces esto lo hacemos en el contexto, por ejemplo, de tráfico ilegal. Entonces hemos tratado de ir incorporando que la autoridad ambiental sepa que a través de estudios genéticos puede realmente tomar decisiones de pronto más argumentadas. No tanto en la parte judicial, o sea, no para que metan a alguien o no a la cárcel, pero por ejemplo para que se libere o no una especie en su región de origen. Tenemos como hay tanta megadiversidad, tenemos un problema grande de identificación. Entonces, por ejemplo, en temas como tan simples aparentemente como las aves y los loros, pues Colombia tiene 55 especies de loros, y lo que uno ve en los centros de rescate son listados que dicen se incautó un loro, pero vale, es así, ¿sí? Y no hay suficientes expertos en esas zonas, en esos centros de rescate, como para que estén dando la identidad. Entonces aquí la idea es mande la muestra, se le da la identificación y ya se inicia un proceso pues, de prevención por un lado y de liberación por otro. Entonces estuvimos inicialmente haciendo esto como con barcodes, y ya más recientemente escogimos como modelo esta lorita, es una amazona procéfala, es una especie que tiene amplia distribución en el país. Pudimos hacerle pues, genoma mitocondrial a la fecha y pues algunos marcadores más mitocondriales, y pues sí logramos identificar, por ejemplo, 3 grandes grupos, pero sabemos que toca ir un poco más allá, a ver si logramos dentro de las grandes zonas que vendrían siendo Amazonía, Caribe y Magdalena Medio, ver si logramos como diferenciar un poco más. Pero en un lugar como Bogotá, el centro de rescate tiene más de 450 loros. Entonces, y en los puntos, digamos, donde el lorito es más abundante, son miles de individuos. Entonces, es una locura. Esos loritos llegan, no saben dónde soltarlos. La ley colombiana dice que se requieren estudios de genética, pero nadie los hace. Entonces, los loros duran ahí hasta su muerte. ¿Sí? Entonces, estos son como estudios emblemáticos que ayudan a fomentar un poco, pues, a que se extienda de pronto a otras especies. Lo que les quería mostrar, y tú me las digo hasta qué horas para ver, porque yo puedo hablar. Se supone, no, media hora. Media hora, entonces 2 minutos, listo. Este es un proyecto que tenemos nosotros con Ecopetrol. Ecopetrol es la industria, pues es la empresa estatal de hidrocarburos. ¿Sí? Eso es público-privado, es principalmente del Estado, y realmente con ellos hicimos una alianza buscando, pues les contaba esta misión de convertir a estas empresas en sistemas productivos biodiversos, y entonces montamos un proyecto que se llama Fibras,
La idea es que, bueno, esta es la huella humana en Colombia. Desde 1970 hasta el 2015 lo que vemos es que sobre todo esta zona andina y todo el piedemonte amazónico es donde la población más ha crecido y la huella humana, digamos, es más importante. Entonces tenemos paisajes muy transformados y es como en medio de esos paisajes transformados que se puede hoy en día observar. Colombia tiene entre parques nacionales naturales, reservas indígenas y resguardos afrodescendientes, porque las tres son figuras de gobernanza autónoma, el 30% de su territorio, como en esas tres formas de gobernanza. Entonces, declarar un parque nacional más no se puede, pero en esta área, sobre todo andina y valles, como ven ustedes, la transformación es tan grande que los paisajes propios a esos sistemas pues se están acabando. Entonces esta empresa tiene operación, por supuesto, en todo el país. Hemos seleccionado áreas donde ellos operan. Ustedes ven un paisaje absolutamente transformado aquí en el Caribe colombiano, pero este pedacito de bosque es un bosque secotropical, ¿sí? Y solo quedan 800.000 hectáreas en todo el país. Entonces ese pedacito de bosque es importante mantenerlo. Lo mismo acá, esto es una zona muy cercana a Bogotá, en un área, pues un altiplano muy fértil para toda la parte de cultivos, y aquí la empresa tiene un parchecito de bosque, que es un bosque alto andino, y aquí, por ejemplo, es la primera balanoforase que encontramos, la encontramos ahí nosotros en este pedacito. Entonces, aquí es como una alianza con la empresa donde se le dice, ese espacio que usted tiene ahí, no lo explote más, porque es un ecosistema igual que salvaguarda una diversidad importante. Se hace la expedición con todo el equipo técnico de colecciones del instituto, se hacen los listados de especies y pues, sobre todo se encuentra como, o sea, se busca que la empresa entienda que en ese pedacito de tierra que está salvaguardando una diversidad que es importante. Nosotros hacemos toda la parte de genética acá, nos enfocamos muchísimo en el trabajo con insectos, sabemos que es de los grupos más desafiantes donde más información se requiere y entonces es donde más énfasis hemos hecho en los últimos años como generar información genética, ya que luego los expertos vengan y revisen un poquito. Hemos venido trabajando con protocolos de optimización pues con el INAION, buscando realmente que los costos internos del país disminuyan mucho. Y dentro de este les quería comentar este programa, que es el programa Biomonitores. Nosotros nos inspiramos de esta iniciativa que tiene Daniel Jansen en Costa Rica, no sé si la conozcan, pero Daniel Jansen y Winnie Hallwatch desde hace más de 30 años en Costa Rica instalaron en un área de conservación que se llama Guanacaste un programa como de para taxónomos, pero ellos lo llaman bioalfa, que es como alfabetización biológica. Y realmente conocimos el ejercicio en el 2020, justo antes de pandemia, y como que lo que vimos fue tan transformador que dijimos, no, esto vamos a adaptarlo y replicarlo en Colombia. Entonces es un ejercicio donde él se ganó en 1984 el premio de la biodiversidad en Tokio. Le dieron un montón de plata por lo que él estaba haciendo por la conservación de la biodiversidad. Y él decía, yo no estoy haciendo nada por la conservación, yo estoy estudiando la biodiversidad. Estudiaba toda la especialización como de mariposas, plantas y parasitoides. Él decía que yo ponga esto en conocimiento realmente no está implicando que lo estén conservando. Entonces ahí es cuando él monta este programa donde la gente que vivía en el territorio que él estudiaba empezó a trabajar en programas de monitoreo y de estudio biológico, y entonces lo que vimos nosotros en ese momento era que ya los hijos de esas personas, muchos eran profesionales como en la parte ambiental, todas las familias de alguna manera tenían un bienestar económico derivado del estudio de la biodiversidad, entonces como que la gente tenía una conexión con su entorno pues muy poderosa que realmente los llevaba a conservar el territorio. Entonces quisimos hacer un ejercicio similar, adaptado digamos a nuestros intereses. Nos aliamos ahí con la empresa, con Ecopetrol, y dijimos, no, aquí vamos a poner estudiantes de ciencia de la vida, o sea, biólogos principalmente, vamos a generar información genética, porque usamos modelos de entonces tiene más sentido, y vamos a involucrar a estas personas de la comunidad realmente a hacer un grupo pues, que gobierne su territorio desde la biodiversidad. Entonces seleccionamos 2 puntos, Ecoreserva La Tribuna es un bosque seco tropical, son más o menos 300 hectáreas, o sea, solo por darles el orden de que esto no es gigantesco, y que es en las sabanas tropicales más de la Orinoquía colombiana.
En cada uno de estos sitios, ustedes ven acá, por ejemplo, los pozos de explotación petrolera, o sea, la empresa sigue, va puntualmente a sus puntos de extracción, pero todo este otro entorno es un área de investigación científica ahora, ¿sí? Entonces, en estos punticos nosotros pusimos parcelas de vegetación y colocamos trampas malais, donde de manera semanal, durante 2 años, estuvimos colectando datos con la comunidad. Nos enfocamos mucho en el estudio de insectos voladores, pues Coleóptera, Díptera, Hemiptera y Menóptera. Hicimos toda la parte de cría mariposas, también macroinvertebrados acuáticos, porque son excelentes indicadores como la calidad de agua. Quisimos meterle trabajo en hongos, porque sabemos que es otro de los grupos biológicos que en Colombia está súper mal trabajado. Pues mal trabajado en la medida que hay pocos expertos y que hay mucha información por general, no porque los expertos no lo hagan bien. Plantas y dietas de aves y mamíferos. Y por el otro lado, este fue el primer ejercicio, lo iniciamos en el 2021, nos fue muy bien, entonces nos pasamos al 2023. En este momento, estos proyectos siguen en curso. O sea, fue exitoso y la empresa decidió darles continuidad. Aquí ya metimos cámaras trampa y bioacústica, y este año tenemos que reunir un poco los grupos. La manera de trabajar fue llegar a hacer la convocatoria con la comunidad. Fin de semana, taller, como colectamos plantas, colectamos insectos, tomemos fotos, contemos historias y ahí ver la afinidad de las personas, un poco pues como al entorno y como el interés que podían tener o no en tener un trabajo asociado a esto, porque esto se convirtió en un empleo. Entonces, finalmente tuvimos 10 biomonitores de un lado, 5 del otro, y fue muy bonito. Al final del ejercicio, la mayoría son mujeres, porque y son cosas que no estábamos nosotros contemplando realmente conscientemente a la base. Al ser zonas de extracción petrolera, los hombres son los que tienen más acceso a los trabajos, las mujeres casi no. Era algo que, pues fue algo que fuimos descubriendo con el tiempo, y fue realmente muy interesante ver también la transformación social que esto trajo. Cada persona se dedicó a un grupo particular, a Hymenoptera, Coleóptera o a los hongos, y con el tiempo, digamos, la idea era que ellos colectaban, determinaban a orden, con los estudiantes se hacían duetos, iban aprendiendo cómo identificar a familia, seguían como el intercambio con los estudiantes, y hoy en día ellos tienen un lenguaje técnico y una experticia, por ejemplo, que superó de lejos pues, la que yo llevaba al inicio. ¿Sí? Entonces, es realmente un ejercicio que funcionó muy bien. A ellos asociamos 35 estudiantes de 2 universidades del país, que se formaron entonces como en esa taxonomía integrativa. Ellos tenían su tutor en la universidad, experto en el grupo biológico, nosotros proporcionábamos la parte genética y el biomonitor formaba toda la realidad de campo y de la historia natural del grupo. Muchos talleres en región, desde talleres de genética hasta los talleres de cómo se montan colecciones biológicas, cómo se maneja la información, digamos, generada después, y ellos entonces han venido generando estos monitoreos de ahí en adelante. El flujo era realmente, pues, ellos iban a campo, hacían las muestras semanales, hacían una primera separación, montamos los laboratorios en campo para que ellos tuvieran acceso a toda la, digamos, las facilidades para iniciar el trabajo, irlo intensificando. Luego pasaba ya a Bogotá, y de Bogotá pasaba a colecciones biológicas, y en este caso, pues toda esta información sí la secuenciamos en Canadá, porque nos salía mucho más económico. Un aporte significativo como los registros biológicos del país. Aquí, solo por darles una idea, en el verde clarito están los datos que aportó el proyecto comparado a los datos que existen para ese grupo biológico en Colombia. Entonces, por ejemplo, en Díptera hoy en día hay más información de estos 2 sitios que de todo el país. Entonces, a mí me impresiona mucho, porque es realmente, si una empresa se mete en el cuento, el cambio que puede hacer en términos de generación de información, que luego se derivan otras cosas, pues es sustancial. Y lo mismo en términos genéticos, pues todo lo que está aquí en verde oscuro es lo que se generó en el marco del proyecto comparado a lo que había para Colombia. Entonces sí, hemos dado un salto significativo por ahora en esto. Los estudiantes siguen haciendo sus tesis, donde la idea es ver esa dinámica pues, de las comunidades de insectos en el tiempo. Y aquí solo este mensaje es que fuimos asociando personas más del equipo de sociología, y fue muy interesante porque, claro, era la transformación de las biomonitoras, en cómo llevan ese mensaje ellas. Sus hijos ya hablan de, mami, acá hay una coleóptera, mira. Entonces es bien interesante. Han participado en congresos, se volvieron como los guías locales, pero guías locales donde
no queríamos que fueran solo quien acompaña al que va a buscar algo, sino que vayan siendo pares, realmente, ¿sí? en la búsqueda de esa información. Y aquí es más, pues, cómo te sentías antes del proyecto, cómo te ves hoy en día. Y es como, bueno, yo antes del proyecto era ama de casa, trabajaba en servicio de aseo para la empresa, y pues tengo mi familia, pero después tengo un grupo de trabajo, hago monitoreo y tengo conocimientos. Entonces es como ver que realmente se generan datos, se genera conocimiento, pero se transforma el territorio como a través de estas iniciativas. Y me queda un minuto, entonces en ese minuto les cuento que este proyecto lo estamos implementando ahora con una ONG de Estados Unidos que se llama Wise Ancestors. Ellos nos dijeron, bueno, podemos hacer proyectos de genómica donde pongamos a prueba los pilotos de beneficios compartidos de la información genética que se genera. No sé si están enterados, pero hay mucha discusión alrededor de eso. Hay que derivar beneficios a las comunidades de las cuales se extraen los datos genéticos, pero nadie sabe cómo hacerlo. Dijimos, bueno, vámonos en un piloto a ver qué se puede hacer, y lo que se nos ocurrió era trabajar en esta especie que llamamos el montañerito paisa. La especie tiene una población, una distribución actual súper restringida, que es en la punta de la cordillera central de Colombia, el último altiplano. Es un ecosistema de subpáramo donde se encuentra este montañerito paisa. A él lo describieron por colección biológica y se pensaba extinto, y en el año 2018 lo volvieron a encontrar. Un aficionado de aves lo vio, y entonces se armó una buscatón del montañerito. Tuvo la suerte este pajarito de que a alguien se le ocurrió ponerle un nombre que conecta mucho. Paisa se le dice a la gente que vive en esa región en Colombia, entonces montañerito paisa es como esta especie que salvarla, es el de las nuestras. Buscando el montañerito paisa se encontraron una nueva especie de gralaria, que esa está en descripción. Y entonces aquí, por ejemplo, pues con ellos se está financiando ahí sí hacer un genoma de referencia de ambas especies, generar pues un estudio más poblacional y de dieta. Es un proyecto que acaba de iniciar, pero entonces como que dijimos, bueno, ¿cuál va a ser la distribución a la gente que vive ahí? Y por el momento lo que se nos ha ocurrido es este programa de biomonitores alrededor del montañerito. Entonces seleccionamos 5 personas de la comunidad que van a estar empleadas en los próximos 2 años haciendo las observaciones de las aves, viendo cuáles son las dietas, tomando las muestras de insectos, tomando las muestras de plantas, pues para conocer mejor el ave, y pues tienen un empleo, digamos, asociado al proyecto. ¿Listo? Eso era lo de daño ambiental para mi próxima visita a Mendoza. Entonces, muchas gracias. No sé si tengo... Yo hablo súper rápido. Bueno, vamos a hablar el financiamiento que van obteniendo, digamos, que decís, a partir de cada proyecto, ¿de dónde surge? Nosotros tenemos, y tú, el financiamiento que nos da, él está comparando lo que nosotros traemos de cooperación internacional y empresa, es como de 1 a 10. O sea, 10 veces más recursos de otros lados. Entonces, esto fue una ONG de Estados Unidos. El anterior de los biomonitores es la empresa de hidrocarburos, la que lo financia. Tenemos a veces financiación, hablamos mucho con las embajadas, ¿no? Las embajadas a veces no son muchos recursos, pero no saben cómo canalizarlos. Entonces con embajadas trabajamos mucho y ahí vamos financiando proyectos. Un proyecto y tú como este de biomonitores, nos demoramos 2 años en la negociación. Lo que pasa es que sí hay mucho trabajo de gestión. Entonces tú te reúnes, tú cuentas, vuelves, haces el presupuesto, negocias, explicas por qué. Ya una vez que lo hicimos, igual para la siguiente fase nos demoramos 1 año negociando, ¿sí? Entonces, como que lo que hay difícil detrás es toda la gestión, pero lo bueno es el impacto, y que, por ejemplo, la empresa de hidrocarburos, pues sí son unos recursos. Para uno es súper significativo, para ellos es su inversión. Bueno, buenísimo. Estas restricciones que tenían para trabajar con ADN, que comentabas en el 2010 cuando volviste, ¿por qué específicamente
específicamente con el ADN o era una cuestión Porque de se eran acceder a- recursos genéticos. por Los recursos genéticos? sí, Entonces había tenían- una decisión andina que decía que para hacer estudios a partir del recurso genético, y para nosotros recurso genético es cualquier información derivada del Sí. ADN o ARN o incluso sus metabolitos, requería un permiso del ministerio. ¿Por todo lo de Nagoya? O por, Esto fue previo a Nagoya. previo a Nagoya. Bien previo a Nagoya. Y ahora ya está resuelto, digamos, ya pueden hacer. Nosotros en el 2012 salió un decreto, se llama el decreto de colecciones biológicas, y ese decreto decía: si usted tiene el permiso de colecta y lo que usted quiera hacer de genética tiene que ver con sistemática, ecología, taxonomía, no necesita permiso adicional. Con su permiso de colecta puede hacer esos estudios genéticos. Si su estudio genético tiene un interés comercial o un potencial comercial, porque, por ejemplo, lo de metagenómica que yo haga, sí debo pedir el permiso al ministerio. Entonces, cualquier estudio de metagenómica le pedimos permiso al ministerio, pero ya se demoran 6 meses. Entonces ya es algo que uno puede prever. Nagoya, Colombia, fue el primer país que firmó, pero nunca ratificó. Y no ha ratificado porque hay una cuestión de, nosotros tenemos más de 80 comunidades indígenas, y entonces, según la Constitución, se debería hacer una consulta previa con todas las comunidades, y es tan costoso que el país no lo ha hecho. Entonces no hemos ratificado, y el país está tranquilo porque tiene igual una legislación muy clara. Entonces, sí, no sé si ratificamos. Yo sigo, yo voy a seguir preguntando. También cuando mencionaste los conflictos entre los pueblos nativos y petroleras, creo que dijiste. En esa participación que tienen en el Humboldt, ¿es exclusivamente todo en cuanto a lo biológico o tienen también que ver con la parte de humanidades, de ver cómo se articula esta convivencia entre pueblos nativos y la explotación? Sí, no, nosotros fue una intervención puntual que nos solicitó la Corte Constitucional porque la comunidad Agua, que es del sur del país, había demandado a la empresa, sobre todo a una transportadora de hidrocarburos, porque había voladuras. O sea, les cuento el cuento porque es interesante. Entonces hay un oleoducto que cruza de los Andes hasta el Pacífico. Ese oleoducto, los actores armados lo explotan cada X tiempo para robarse el crudo, ¿sí? Entonces eso genera derrames. ¿Qué sucede? Que según la ley, si la empresa comete o tiene un accidente o hace alguna mala práctica, ellos responden. Pero cuando la mala práctica es un actor armado, que es independiente de la empresa, es como, pues, nosotros pues, no tenemos por qué responder. Entonces, claro, las comunidades indígenas de la zona súper afectadas por toda la contaminación, y la Corte Constitucional dice: esto es un vacío, aquí tenemos que hacer algo. Entonces, la intervención que nos solicitaron a nosotros fue: díganos cuáles son las consecuencias de coexistir, por ejemplo, con este crudo en términos de biodiversidad y en términos, ellos sí nos pidieron de salud humana, pero nosotros dijimos, no es nuestra experticia, decimos, entonces a esa fui yo, y era, mire, la evidencia científica, no en Colombia porque no hay estudios al respecto, pero en el mundo es que la presencia de hidrocarburos son estos, no sé, aromáticos policíclicos y están asociados al cáncer. Entonces tú llegas solo y presentas la información científica. Ya la corte y el demandante y el demandado es otro cuento. Nosotros no intervenimos más. ¿Sí? No tenemos, nuestra afinidad no es ese conflicto. Nosotros el tipo de conflictos en el que sí trabajamos es, por ejemplo, el jaguar, corredores del jaguar. Entonces, cómo hacer pactos de conservación para que la gente no mate al jaguar o al oso andino. Entonces, son conflictos más de ese tipo. Yo te quería hacer una pregunta respecto a los biomonitores, a las personas que se involucran desde los distintos lugares. Vos lo mencionás como que tienen un trabajo. ¿Cómo es, o sea, el dinero que se invierte en pagarle a estas personas para que se involucren y lo consideren un trabajo, surge desde tus proyectos o se involucra el ámbito de ambiente? Digamos, Surgió desde nuestros proyectos y con recursos de la empresa de hidrocarburos. Entonces ellos le daban la plata al Humboldt para el proyecto y yo desde el proyecto gestionaba, por ejemplo, ¿Y la eso se contratación. mantiene en el tiempo o es finito con el proyecto, digamos? Es finito con el proyecto. Pero ¿qué sucede? Nosotros, y fue una de las críticas que me hizo a mí el equipo de ciencia participativa cuando yo hice la propuesta. Me decían: usted va a generar una expectativa y luego va a dejar a la gente sin trabajo. Pero en Colombia, por ejemplo, yo no tengo un trabajo fijo.
Yo llevo 15 años trabajando en el fútbol y tengo un término definido porque nosotros desafortunadamente hace mucho tiempo pasamos a ese tipo de modelos. Entonces es como, a mí nadie me garantiza mi trabajo, ¿ves? Pero si yo en el transcurso de mi trabajo tengo una manera de generarle empleo a más personas, aunque se acabe, pues ya fue una oportunidad. Y realmente el proyecto fue muy exitoso porque estas personas empezaron a, o sea, como que haber brindado una oportunidad les abrió muchísimas más puertas. En este momento el proyecto continúa y ya lo paga directamente la empresa de petróleos, porque el territorio donde ellos están trabajando es área de ellos, ¿sí? Entonces ya la contratación incluso la hacen ellos directamente en condiciones que son 3 veces superiores a las que nosotros proporcionamos, ¿sí? Puede que se acabe el proyecto, pero en el lapso de este tiempo tuvieron esa posibilidad. Entonces en ese sentido es como, vivimos el presente absolutamente. Sí. Bueno, muy impresionante todo lo que contaste. Al principio de la charla hablaste de los pedidos que les hacían sobre, o estas opiniones sobre cuestiones ambientales que en teoría lo querían hacer, pero cuando llegaba el momento de hacerlo era complicado. ¿Cómo encaja eso, cómo entra eso dentro de todas las tareas que ustedes deben realizar, digamos, por lo que te pagan? ¿Te pagan por eso también y se espera, Humboldt espera que ustedes lo hagan, o es un extra? A nosotros nos pasa eso un poco acá, ¿no? Que es, en teoría está bueno hacerlo, pero uno te evalúan por otro lado y entonces siempre uno tiene que andar viendo qué hace y tomar decisiones difíciles en esos casos. Sí, no, nosotros no nos pagan extra por nada, pero depende, hay requerimientos y tú que son muy puntuales, hay otros colegas que sí tienen, por ejemplo, colegas que trabajan como en la mesa de experticia de especies CITES, si cada cierto tiempo entran resoluciones, revisiones de documentos y ahí hay más tensión, como en, tengo todas estas obligaciones y tengo que responderle a este ministerio, ¿qué hago? ¿Sí? Pero por lo general, y tú como que sabemos que nuestro rol es de conector, es de tránsito. Y casi que todo lo que logremos hacer en investigación es el plus, ¿sí? Porque son los proyectos. Pero nuestro rol es estar ahí de alguna manera para poder posicionar los temas. Todo esto son proyectos. No sé si respondo a tu pregunta, pero digamos que sí es una sobrecarga y yo diría que lo más difícil para nosotros es la frustración que llega de no poder llevar a finalidad la información y el conocimiento que generamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, publicación científica. O sea, nosotros no nos evalúan por publicación científica. Sí, pues no nos evalúan, pero tampoco tenemos un trabajo fijo. O sea, yo el día que salga el Humboldt y me va a presentar a una universidad, a mí no van a decir, qué lindo tu trabajo en Humboldt. Sí, me van a decir, ¿y tus publicaciones? Entonces, como que todos nosotros igual buscamos mantener una vida como investigadores activa, porque sabemos que es igual el medio, además que es el medio de credibilidad en el que nos movemos, ¿no? Porque muchos de nuestros colegas son de academia y pues tenemos que hablar en los mismos términos. Entonces ahí es donde de pronto, esa es la parte que más compensamos en nuestro tiempo personal. Todo lo que sea más investigación. El resto, todo lo que es la gestión, los informes, es lo que hace parte de nuestro trabajo, en realidad. Y puede ser una más. Permiso. Contabas que es muy impresionante de cómo gestionan los fondos, de cómo consiguen los fondos, que es algo que aquí estamos teniendo que aprender porque bueno, están más limitados los fondos convencionales. Y me preguntaba, porque decías bueno, que se sientan a negociar con la embajada tal o la ONG o la empresa, ¿y eso también es algo que hacen ustedes o hay gente especializada en ese tipo de gestiones que va y negocia y se sienta a hacer los presupuestos? Eso ha ido variando en el tiempo. Pero y tú, inicialmente somos nosotros porque, por ejemplo, en términos genéticos, yo tengo mucho más poder de convencimiento que una persona que nunca haya tocado o haya ido a un laboratorio, ¿sí? Entonces, es importante igual que las partes sientan que hay una experticia detrás. Depende del nivel de negociación, por ejemplo, obviamente muchos de esos espacios lo abre el director, ¿sí?
¿sí? Lo abre la dirección, lo abre la subdirectora científica, sobre todo cuando es las primeras charlas que son más, uno está ahí y dice, esto es demasiado diplomático, aquí falta fondo, ¿sí? Pero siempre esas primeras conversaciones llegan después a un punto donde ellos quieren un diálogo mucho más técnico y ellos quieren entender realmente tú por qué estás convencido que hay que hacer algo. Y ahí eso nos toca a nosotros. Pero por ejemplo en el equipo, pues eso lo hago yo. Yo trato de no poner al equipo para que ellos puedan hacer las cosas. Entonces, sí. Hemos pasado por varios momentos porque todo lo que es diálogo con empresa, por ejemplo, sí se creó un grupo aparte. Entonces hay 3 biólogos aparte que son los que hacen los presupuestos y son los que hacen la negociación porque ya saben igual que el trabajo con la empresa tiene unas particularidades que no es como el trabajo con la academia. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos gente dedicada a armar sobre todo los presupuestos y armar las reuniones. Entonces depende. ¿Sí? Pero sí exige mucho de uno el ir y sentarse a convencer el interés y la importancia. Gracias, súper interesante las charlas y las metodologías de trabajo, muy inspiradas. Te quería preguntar si las empresas mineras y las de hidrocarburos, cuando trabajan en zonas y ustedes detectan una especie amenazada o un ecosistema en riesgo, si están obligadas por ley a destinar fondos a monitoreo y restauración. Por ejemplo, en el hemisferio norte de Estados Unidos, si hay una empresa que trabaja en un arroyo y hay una trucha en peligro, sí o sí tienen que contratar un biólogo y destinar fondos a los monitoreos y restauración de esas especies. ¿Tiene algo parecido en Colombia? ¿En cuál? No tanto, allá lo que sucede es cuando se va a hacer el licenciamiento ambiental, entonces si tú la empresa dice va a entrar en este territorio, ellos tienen que pagar un estudio para ver qué hay. Y ya según lo que se encuentre, hay una autoridad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que les dice qué planes como de contingencia deben tener o no para las especies amenazadas. Sé que en plantas, algo que se hacía mucho era como traslocar, que en algún punto también era loco porque era, por ejemplo, todas las epífitas se habían traslocado. Entonces, aquí no es un bosque de epífitas, o sea, entonces eso ha ido como cambiando, pero entonces es esa autoridad nacional la que dice cómo se compensa la acción de la empresa. Nosotros nunca entramos ahí, o sea, nosotros eso no hace parte como de nuestro trabajo. Lo que hacemos con ellos, con este tipo de especies que puedan ser más emblemáticas o amenazadas o que hemos determinado nosotros como interés, es ellos tienen unos fondos de inversión voluntaria. Y a eso es a los que nosotros les apuntamos, porque las empresas tienen una serie de obligaciones por ley que responden con lineamientos, con autoridad, y ahí nosotros no nos queremos meter. Es en esa plata de inversión social voluntaria que nosotros llegamos y decimos, trabajemos en el jaguar, pongamos cámaras trampa, trabajemos así, pero entonces ahí está más, no es por ley, es más que haya algún grupo de investigadores que los lleve a ellos a trabajar en eso y obviamente ellos sacan los réditos sociales. Como los proyectos de conservación de la BP, Exacto. Publicitario que obliga. Sí, o sea, les conviene, pero invierte. Sí, sí. Y si no, pues no habría eso. Yo había visto otra manera. Sí, gracias. Quería saber un poquito más sobre el equipo de trabajo, que mencionaste, igual cómo se organizan y que a lo largo del tiempo van cambiando un poco, o eso interpreté un poco los roles, o se van formando cada vez más en estas mesas de reuniones que tienen que gestionar o tienen que, bueno, que definir cuántos recursos van a poder obtener y así. Eso, digamos, el equipo, qué tan grande es, o si es rotativo, o si a lo largo del tiempo... Sí. O sea, por ejemplo, en mi equipo, que por sí ellos iban aquí más adelante para darles las gracias, pero ¡ay! En mi equipo somos 10, ¿sí? De esos 10, en este momento hay 3 personas que son microbiólogas, hay una ingeniera forestal, hay una persona que es más el técnico de laboratorio. Ay, gracias. Es que tenía aquí lo del derrame, todo lo del ADN ambiental. Bueno, este es el equipo. De por sí, Natalia Trujillo se formó en la UBA, en el Museo de Ciencias Naturales, y hizo su posgrado también en genética de poblaciones. Entonces tengo un bioinformático, genetista de poblaciones, ingeniero ambiental, 3 microbiólogos y los otros pues son, solo tienen el pregrado en biología.
¿Cómo nos organizamos? Realmente sí, ya las dinámicas son propias acá. Yo como trabajo en mi equipo es como todos trabajamos un poco con todos, para que todos sintamos la posibilidad de apoyarnos en los demás, porque nos surgen muchas cosas nuevas, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, en ese surgimiento de nuevas cosas, el hecho de que tú puedas soltar y decir, no, tú toma esto mientras yo me encargo de esto, es clave. Llevamos en este momento, yo creo que hemos logrado unos 5 años de estabilidad moviéndonos entre los proyectos, porque ya todos, por ejemplo, ahí todos somos súper conscientes de quién paga el salario de quién, o sea, qué paga el salario de qué, y entonces como que apenas vemos que esa financiación se va a acabar, entre todos nos movemos para que haya un proyecto que cubra al otro, ¿no? Y eso lo hacemos a escala muy, muy local, muy de mi grupo, pero de alguna manera esa dinámica es la que tiene casi el instituto. Entonces cuando yo ya veo que ya mi grupo no se pudo, voy donde mi jefe y le digo, esta persona no logró conseguirle el salario, ¿qué hacemos? Y ella me dice, yo tengo este proyecto, saquemos por aquí, pero entonces necesito que hagas esto, ¿sí? Y entonces así nos vamos moviendo. Están migrando ahora a lo que nos va a tocar prontamente a nosotros, que si no es aplicable, no hay financiamiento y se financian Aquí para nosotros como institución tiene sentido lo aplicable porque fuimos creados para ser aplicados, ¿sí? Entonces ahí para nosotros en la misión tiene sentido. Pero no ha sido fácil encontrar ese equilibrio financiero de alguna manera. No ha sido fácil, o sea, eso ha sido... Y no es indolor, o sea, yo les voy a decir, ay, no, esto funciona súper, no. O sea, hay frustraciones, hay desgaste, y les digo, ¿qué veo yo sacrificado en este esquema? Yo veo sacrificado en este esquema la producción científica. ¿Por qué? Porque nosotros, es que a la empresa de hidrocarburos no le importa el paper. Entonces ellos no pagan el tiempo de un investigador que se siente a escribir. Tenemos de pronto algo diferente a ustedes, es que aquí pues nosotros no tenemos forzosamente estudiantes asociados, yo creo que sí. Y estamos buscando ir migrando un poquito más a una articulación más fuerte con las universidades, con cotutorías, de tal forma que sean los estudiantes los que puedan graduarse con esto y sacar los papers asociados, ¿sí? Pero para nosotros, por ejemplo, que muchos venimos de la ciencia dura, igual es como, no estamos publicando, sí. Pero pues hay un montón de expertise aquí, eso no lo hemos podido transmitir. Entonces, ¿qué es complejo? Se puede, o sea, como que yo sí les diría, y aquí de verdad, con todo respeto, pues oyendo igual lo que está sucediendo, creo que sí es bueno igual abrir la mente y abrir perspectivas y buscar otras maneras, trabajar mucho en articulación. Yo creo que algo que hace muy fuerte al Humboldt es que el Humboldt sí trata, o sea, el equipo, eso es un trabajo de equipo. Las fuerzas individuales no dan lo suficiente, o sea, no es lo suficiente para que recojan recursos. Aquí el tener múltiples experticias que se unen en algo, no tienes competencia. Eres imbatible porque nadie te ofrece esa cantidad de opciones. Entonces siento que eso es lo que a nosotros sí nos ha permitido movernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que no quiero dejar de leerla. Me quedo a mirar. No, yo la levanté. Bueno, Flor te dice, impresionante el trabajo, muchas gracias por la presentación. Muy interesante el concepto de biomonitores. Me quedó la duda de cómo se insertan laboralmente usando este conocimiento en el mercado laboral de la zona. Sí, pues en este momento, en este momento siguen empleados como por la empresa, pero por ejemplo, ya ellos los buscan los colegios y ellos son los que hacen los recorridos científicos para los colegios locales, ¿sí? E incluso muchos están ya armando negocios como de turismo asociado. Entonces, alójate en mi casa, yo hago, hacemos la cena, pero sobre todo porque vieron oportunidades y hay muchas conexiones. Entonces, no sé, en 5 años les cuento cómo terminó este proyecto. Otra pregunta, está súper interesante. Bueno, antes que nada, súper inspirador todo lo que estás haciendo y tu compromiso. O sea, la verdad que es admirable, te felicito y me saco el sombrero. Bueno, tengo 2 preguntas. ¿Dónde quedan depositadas las muestras asociadas, digamos, al material a partir del cual ustedes generan los datos? Y así como esa pregunta, ¿dónde quedan las muestras asociadas? ¿Dónde están, digamos, disponibles los datos que ustedes generan?
Sí, nosotros tenemos las muestras que dan en la colección biológica del instituto, que es en Villa de Leyva, es una colección a 3 horas de Bogotá, por si algún día van a visitar, es bellísimo. Sí, estuve. ¿Sí? Ah, Pero, bueno. digamos, mi duda era si están con vos, digamos, digamos, en tu departamento o se distribuyen según el grupo taxonómico. No, todo lo nuestro va a las colecciones biológicas y ahí cada grupo biológico lo mantiene. Entonces, herbario se queda con unas cosas, lo que no tenemos es herbario, pues si nos toca darle a alguna universidad que tenga. Pero de tú, como que mi trabajo llega hasta, le hacemos el montaje y lo mandamos. Y ya ahí el curador lo recibe y es el que ya lo gestiona. Los datos genéticos, todo va a Humboldt y queda público. Y me preguntaste por la información como tal. Humboldt hace el secretariado del CIP Colombia, que es el nodo nacional del GBIF. Entonces todos los registros quedan libres a través del CIP Colombia. Bien. Entonces uno eventualmente, si necesita trabajar, digamos, con esos datos y con el material, sabe a dónde dirigirse, está todo. Sí. Nosotros tenemos otra cosa que se llama la infraestructura institucional de datos, que es como la plataforma donde estructuramos los metadatos de los proyectos. Porque como teníamos tanta rotación de personal, también era como, ya no hay quien trabajó en este proyecto, ni idea qué fue lo que hizo, cómo lo colectó. Entonces, todo lo que hacemos lo estructuramos como estas son las fechas, estos son los métodos, los colectores, y así como que se mantiene la memoria institucional de los datos asociados. O sea, eso se puede encontrar. Y la filosofía del Humboldt es de datos abiertos. Tenemos tiempos no oficiales, pero igual manejamos nuestros tiempos siempre buscando a ver si algún día hacemos una publicación, pero la filosofía es datos abiertos. O sea, si alguien nos lo pide, ahí está. Y por esa vía también uno eventualmente puede dirigirse a ustedes por una colaboración, o sea, ¿sería eso como bienvenido o están agobiados, digamos? No, es bienvenido. O sea, por ejemplo, con Virginia estuvimos trabajando en las balanfraforas y cuando Virginia me contactó, yo lo primero que hice igual fue mirar a ver en Colombia quién trabajaba en el tema para no ir a molestar un nicho que yo desconociera, pero que me fueran a decir, ¿usted por qué está mandando mensajes? ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces, como que tú igual dices, ok, aquí no hay nadie, este es un grupo muy interesante, sin tanta información, bienvenida a la generación de conocimiento, porque esa es nuestra misión, ¿no? Entonces, generar como datos realmente que ayuden a comunicar. Entonces, ya por ejemplo, sabemos un montón de bananoforas, antes no sabíamos. Entonces, no, bienvenida a las colaboraciones, y en parte, por ejemplo, esta visita buscaba eso, ¿no? Enlaces, yo creo que ha habido muchos programas que hemos visto de intercambios, de fondos, pero donde se fomenta la interacción entre países. Entonces, eso es una oportunidad. Sí, aprovechemos. Bueno, Maylin, muchas gracias. Me encantó todo el tema de los biomonitoreos, con los participativos, con la gente. Quería preguntarte, sé que no llegaste a hablar de ADN ambiental así de lleno. Quería preguntarte si con ellos también trabajan con ADN ambiental y si es así, ¿cómo ha sido la parte de instrucción a estas personas en este método? Lo vamos a hacer en esta fase de este proyecto, porque tenemos ahorita la próxima fase es estandarizar los métodos de agua y de suelo, sobre todo en términos del esfuerzo de muestreo, ¿sí? Y una vez que hagamos esa estandarización, que esta semana está el equipo iniciando en campo, tenemos 3 eventos de monitoreo y los eventos de monitoreo los van a hacer ellos. Realmente es algo que no es complejo, ¿no? Porque agua la colectamos ya, es con unas bombas peristálticas y con filtros, entonces realmente es bastante sencillo. Yo creo que lo que sería desafiante trabajar con la comunidad en esta es ya el manejo de los datos y la información. Eso sería lo más complejo, pero la toma de las muestras, realmente tú, con explicar un poco la necesidad de la asepsia y el método, es muy fácil de replicar. ¿Y tema de laboratorio y eso? ¿Lo hacen aparte? Nosotros ahora, antes tomábamos la muestra e inmediatamente procesamos. Entonces teníamos los laboratorios, los armábamos en los hoteles en su momento. Ya ahora sí tienes métodos de preservación que funcionan bastante bien, entonces ya ahora sí estamos preservando y los llevamos de vuelta a Bogotá. Sí, porque igual hacer toda la parte de ADN ambiental en campo con personas que no trabajan en genética sería un poco más riesgoso. Con ellos hicimos en campo todo lo de barcode. Sacas la patica, ahí hicimos la extracción, amplificación, eso funcionó bastante bien, pero ADN ambiental sería tal vez un poco más delicado.
Buenísimo, muchas gracias, la verdad que A ustedes. un sueño. Muy Muchas cachado. gracias. Gracias. Muchas gracias.